El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en la ciudad, que se alejen de ella; los que están en el campo, que no vuelvan a la ciudad, porque esos días será de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustia, y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar, por favor, y digan todo conmigo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Hermanos, sean todos bienvenidos a este encuentro, como lo hacemos cada 15 días, y ya aproximándonos a los últimos encuentros que vamos a tener durante este año, porque después pues comenzamos un poco la temporada del mes de diciembre, y ya en enero comenzamos nuevamente con estos encuentros de oración, a Jesús en la palabra, a Jesús en la Eucaristía, porque son las dos, es el Señor y es la manera de yo poder leer al Señor y poder ver al Señor. Ese disfrute lo tenemos los católicos. Lo que pasa es que no hemos encontrado todavía y no hemos descifrado ese regalo que el mismo Dios de la vida nos lo ha dado. Los hermanos evangélicos, con todo el respeto, ellos pueden leer al Señor, y ciertamente lo leen de una manera que después la discutimos, ¿no? Pero ellos la leen de una manera diferente, pero tienen la palabra, pero no tienen la Eucaristía. Pueden leer al Señor, pero no pueden ver al Señor. Nosotros podemos ver al Señor, podemos meditar al Señor en la Sagrada Escritura, y aparte de eso podemos verlo personalmente. Él me mira y yo lo miro. Pero Padre, yo lo que veo es la hostia consagrada. Por eso es que Jesús es el pan. Capítulo número 6 del Evangelio de San Juan. Yo soy el pan bajado del cielo. ¿Qué es lo que usted ve? Pan. Pues que el Señor es el pan. Él dijo: yo soy el pan. O sea, no hay otra. Él es el pan. Él no es otra cosa que no sea pan. Porque él mismo lo dijo: yo bajo del cielo. ¿Y cómo bajo? Como pan. Entonces yo lo veo y él me ve. El Evangelio que nos ofrece la Sagrada Escritura en el día de hoy, y que nos ofrece la Iglesia, un Evangelio que nos causa hasta miedo, ¿no? Cualquier persona que se ponga a leer este Evangelio de una vez entra en terror y dice: se va a acabar el mundo en cualquier momento, y quién sabe cuándo será eso. No, a ver, lo que nos habla la Sagrada Escritura no es de una destrucción del mundo como tal, no es una destrucción del planeta, no es una destrucción del mundo como quizás nosotros nos podemos imaginar, o como la mente nos dice a nosotros: esto en cuestión de minutos va a explotar. No, eso no es una destrucción de ese tipo. Lo que nos está hablando la Sagrada Escritura es de la destrucción de quienes vivimos en el mundo. Es decir, la destrucción de nosotros mismos, o la destrucción de nuestra propia vida, la destrucción de nuestra propia creencia. Si nosotros nos ponemos a revisar la palabra de Dios y revisamos también el catecismo de la Iglesia Católica, nos damos cuenta que uno de los dones del Espíritu Santo es el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios?
el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios porque Dios me va a castigar. Ese no es el temor de Dios. El temor de Dios no es que Él en cualquier momento me va a sancionar. Como decían las señoras por ahí antiguamente, estas señoras que están aquí no, otras señoras, decían: Dios castiga sin palo y sin rejo. ¿Usted nunca llegó a escuchar esa frase? ¿Cuántas señoras? Las que están aquí no, ojo, las de aquí no, otras que no vinieron. Pero cuántas veces yo también escuché eso cuando decían: Dios castiga sin palo y sin rejo. Fulano de tal, le pasó tal cosa. Ve, es que Dios castiga sin palo y sin rejo. Cuando usted menos se dé cuenta, Dios castiga. No, Dios no castiga. Nosotros mismos nos castigamos con las acciones que nosotros realizamos. El temor de Dios, ojo con esto, el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios porque Él me castiga. Es más, a Dios no se le tiene miedo, a Dios se le tiene es confianza. Entonces, Padre, ¿qué es temor de Dios? Ojo con esto, temor de Dios es, si es que podemos hablar de temor, hablemos de temor. Temor de Dios es valga la redundancia, el temor que yo debo tener como persona, como hijo de Dios, de ofenderle a Él con los pecados que yo hago. No sé si estoy explicando. No es el temor a que Él me castigue, no es el temor a que Él me sancione, no es el temor a que Él me castigue, no. Es el temor que yo debo tener de ofenderle. Yo debo tener temor de ofender a Dios. En otras palabras, y más sencillo todavía, evitar en todo momento la ofensa a Dios. ¿A través de dónde? Del pecado. Entonces, cuando leemos el evangelio de hoy, nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que no es una destrucción de mundo, aunque literalmente puede mostrarse como una destrucción de algo. No es la destrucción de ese algo, de casa, mundo, planeta. No, es la destrucción de nuestra propia vida espiritual. ¿Por la falta de qué? De temor de Dios. ¿Por la falta de qué? De no querer ofender a Dios, sino al contrario, quiero ofenderlo. ¿Y usted no ve que hay gente que sabe que lo que está haciendo está mal y lo sigue haciendo? ¿Usted no ve que hay gente que sabe que esto es pecado y lo sigue cometiendo? Hay gente que sabe que eso es una falla y lo sigue haciendo. Yo he escuchado a gente que dice: Padre, yo sé que eso está mal, pero ¿qué más? Toca que hacerlo. Padre, yo sé que esto no se debe hacer, pero ¿qué más? Hay que hacerlo. Padre, yo sé que estoy cometiendo pecado. Hay gente así, ustedes no, otra gente que no pudo venir hoy, pero gente que dice así: Padre, de verdad, yo sé que lo que yo estoy haciendo es un pecado, pero Padre, que Dios me perdone. Yo sé que es un pecado, pero que Dios me perdone porque no tengo otra opción. ¿Ve? Sabe que es pecado, sabe que está mal, sabe que no se debe hacer y lo sigue haciendo. Pero dice creer en Dios, incluso nombra a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? No hay temor de Dios. Hay algo que se llama conciencia laxa. ¿Pecó? Sí. ¿Y cuál es el problema? ¿Pero sabe que es pecado? Sí. ¿Y cuál es el problema? De eso nadie se va a morir. ¿Ve? No hay temor de Dios. Esa es la falta de temor de Dios que nosotros los cristianos debemos profundizar en todo momento. No sé si me están siguiendo. ¿Está quedando claro el mensaje? No podemos llegar a tener una conciencia laxa de lo que es pecado y dejarlo permitir y dejarlo hacer y dejarlo llevar. No, la conciencia, que es la voz de Dios, me tiene que llevar a mí a reflexionar que la destrucción de mi vida espiritual se está dando cada vez en que yo le pierdo el temor a Dios, en que yo pierdo temor a lo sagrado. Ahí se está destruyendo mi vida espiritual, mi vida personal, la vida comunitaria, la vida de fe. Hay gente que peca fuertemente y no le presta atención. Hay gente que peca y de una vez busca confesión. Yo he tenido casos, hermanos, de gente que me dice: Padre, necesito que me confiese urgentemente. Padre, confiéseme. Y hay que confesarlo. Y uno se da cuenta que de verdad meritaba confesión. Y a muchos de esos casos yo le pregunto: ¿y usted por qué buscó confesión? Y dice: no, Padre, porque yo sé que lo que hice está mal. Yo necesito reconciliarme con Dios y ahora me voy en paz y me voy tranquilo o me voy tranquila. ¿Qué es lo que tiene esa persona? Temor de Dios. Pero el que, una más o una menos, no cae nada mal. ¿Cuál es el problema? Una más o una menos, pues bien, conciencia laxa,
falta de temor de Dios. Entonces, no hay una destrucción de planeta como muchas religiones lo plantean. Es una destrucción de mi propia vida, de mi propio mundo espiritual, de mi propia vida espiritual. Yo mismo la voy destruyendo ¿con qué? Con la permisividad. Con lo que no está permitido, lo permito. Falta de temor de Dios. Pues mis queridos hermanos, aquí no nos queda otra sino es tomar conciencia de nuestras vidas. ¿Para qué venimos nosotros a la oración? Para que el Dios de la vida nos hable y nos vaya marcando la pauta y nos vaya diciendo y nos vaya iluminando, porque para tener temor de Dios hay que pedir la gracia del Espíritu. Eso no es algo que venden en la bodega, ni es algo que venden en la farmacia, una pastilla. Deme una pastilla para yo tener temor de Dios. No, eso no es una pastilla. Eso es palabra pura, oración pura y meterse en las cosas de Dios de lleno, para que el Espíritu Santo pueda actuar en nosotros y entonces ese temor de Dios se vaya fortaleciendo en cada momento. Que María Santísima nos bendiga, nos llene de su presencia, nos llene de su gracia y que podamos nosotros en este rato que vamos a encontrarnos con Jesús, pues reconocer que Él es el que ilumina mi vida, que necesito tener temor de ofenderle y que necesito de su gracia para que ese temor crezca y se fortalezca en todo momento. Amén.